¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Bienvenido a tu programa Historia de la Salvación. Mi nombre es Sandra Sarmiento y estaré acompañándolo en este programa. Por eso te invito a que nos dispongamos para hacer esta oración, para que podamos introducirnos en esta historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te pedimos una gracia especial, que podamos descubrir en esta historia de la salvación cómo Dios siempre ha actuado y actuará siempre en busca de una alianza. Que nosotros permitamos hacer esa alianza con el Señor de fidelidad para alcanzar el reino de los cielos. Te damos gracias por este encuentro y que los frutos se los entregamos al corazón de la Santísima Virgen María. Frutos de conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el programa anterior fue sobre los patriarcas. Recordemos que Abraham es el padre de la fe y por medio de él se hizo una alianza sobre varias familias, sobre las tribus. Recordemos que el hijo de la promesa es Isaac. Y bueno, vemos que también Isaac engendró a Jacob, y Jacob en su misión ya no se llamará Jacob sino Israel, y es también la descendencia de las 12 tribus, de esos 12 hijos. Y también vimos a José, ese José que fue vendido por sus hermanos y fue vendido a los egipcios, donde fue esclavo, y después tuvo una gran misión ahí en Egipto, donde por gracia de Dios fue fuente para también darle salvación a su familia. Se hizo administrador, o fue fiel al faraón, y así pudo también ayudar a su familia después, reconocerlos y poderlos perdonar de aquella venta que le hizo sus hermanos. Por eso en este programa vamos a ver también esa esclavitud, los israelitas esclavos en Egipto. Bueno, los israelitas estaban esclavizados, buscaban todos sus productos con los egipcios y se combinaron. Llegó hasta un punto en que llegó un nuevo faraón que no conocía nada de José. Entonces los esclavizó más, los subyugó más, y él les miraba que se estaban multiplicando los israelitas, que era una amenaza para el pueblo egipcio, y entonces manda a matar una ley como tal de todos los primogénitos, a matar. Los captura con tal para que no se multiplicaran más, y entonces los esclaviza más. Y bueno, en esta parte vamos a hablar de Moisés, un israelita que fue salvado en las aguas. Él llega al imperio, a la casa del faraón. La hija del faraón, la princesa, no podía tener hijos y es estéril. Entonces Moisés entra ahí y se va formando en esa cultura de faraón, esa cultura egipcia. Y bueno, y empieza a crecer, y ya en su momento también tiene un momento donde va con los esclavos y se encuentra con una disputa de un egipcio con un israelita, y él ve la injusticia que le están aplicando al israelita y lo defiende y mata al egipcio. Entonces, de haber untado sus manos de delito, pues porque había matado pues a un egipcio, lo iban
a condenar, pues obviamente pues por la muerte que ocasionó, y decide huir. Entonces miremos en esta parte cómo él defendiendo a un israelita de la injusticia que le estaba implicando el egipcio. Estaba torturándolo y él no podía soportar eso. Entonces Moisés se va, huye al desierto, y ahí Dios los llama al monte Horeb, al monte del Sinaí. Se va y bueno, empieza a desempeñarse como pastor. Entonces le cambió la vida como tal, y en uno de esos momentos el Señor lo está llamando. El Señor lo está llamando y es el momento de esa zarza ardiente, donde vemos que el Señor le habla a Moisés. Le habla porque su pueblo está sufriendo, está esclavizado en Egipto. Y en la palabra del Señor nos dice, en Éxodo 3, del 7 al 10, nos dice: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído las quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Moisés, anda, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es un momento donde ahí, en esa zarza ardiente, le pide Dios que se quite las sandalias, porque la tierra que ha pisado es santa, ¿cierto? Entonces ahí también encontramos que también le va a decir el Señor: yo soy el que soy. Entonces es la misión de que ya tiene Moisés, que regrese a Egipto a sacar su pueblo, a los israelitas, y que pues obviamente que confíen en el Dios, que Él los guiará hacia una tierra prometida. Que el Señor llama a Moisés a esta misión de esa alianza con el pueblo, y bueno, él tiene que dejar a su esposa y a su hijo y tiene que volver, y su hermano Aarón es el que lo va a acompañar en toda esta misión, porque Moisés se sentía que no tenía las capacidades, era lento al hablar, era lento en comprender. Entonces el Señor dijo: no te preocupes. Mire que el Señor nos coloca quizás esas limitaciones que podemos tener, Él las disipa. Él siempre coloca para su plan, para este plan de salvación, personas idóneas. Aarón era entendido, instruido para hablar. Entonces hacen un buen equipo, y el Señor pues le dice así a Moisés: no temas. Entonces después que él regresa y bueno, se encuentra con su familia, y comienza a hablarle pues a Aarón que el Señor le ha dicho que tienen que ir a la tierra prometida y que Él los va a guiar. Entonces en estos momentos Moisés dice que tiene que ir a hablar con el faraón. Entonces van, y el faraón pues en ese momento ellos pedían que necesitaban hacer unos 3 días de sacrificio, que tenían que salir, y que lo había mandado el Dios, el único Dios, porque ellos tenían, los egipcios tenían muchos dioses. Entonces era como que el mejor Dios de muchos que tenían, y pues no creían en el Dios que estaba proclamando de poder tener o llegar a un acuerdo con el faraón. Moisés le pedía esos 3 días de sacrificio que tenían que hacer, y el faraón no le creía. Hubo muchas manifestaciones, el mar Nilo se
tiñó de sangre, llegaron las plagas y todavía era la mano de Dios diciendo que Él era el Dios y el único que tendrían que adorar. Y el faraón no creía. Entonces Moisés le decía, déjenos hacer este sacrificio de estos 3 días, y porque el ángel exterminador iba a pasar. Entonces llega ese momento de la Pascua que conocemos, que matan a sus corderos, a sus mejores corderos, su sangre, y hacen unas marcas en las puertas, los dinteles, y donde obviamente pasa este ángel exterminador y no le hace nada a los israelitas. En cambio a los egipcios obviamente llegó el momento de lo de las plagas, enfermedades, se estaban acabando como tal, hasta que el faraón acepta esta propuesta y los deja ir. Entonces Moisés con Aarón y todas sus familias se van con sus familias, con sus mujeres y con sus hijos. Esa parte no lo tenía contemplado el faraón, pero Moisés dice que tiene que ser a ir, que tienen que irse. ¿Cómo no recordar ese paso del Mar Rojo, donde fue un acontecimiento totalmente de Dios? Ellos ya no tenían, lo estaban ya cercando los egipcios, porque ellos no creían que ellos tendrían que volver nuevamente, porque iban a estar en un desierto y iban a desesperar, no iban a tener alimentos y que iban a regresar. Cuando el faraón va por ellos para volverlos a traer a Egipcio, a esclavizarlos. Y es el momento donde el Señor le dice a Moisés que tienen que pasar el Mar Rojo, y es cuando se abre el Mar Rojo en 2 y pasa todos los israelitas, y ya terminando ese paso llegan los soldados del faraón y sus carruajes, sus caballos, sus soldados, todos quedan sumergidos y envueltos en el mar. Es ahí cuando se da el paso, esa alianza del Señor que siempre los acompañó. Y ahí vemos esa alianza de Dios con su pueblo. Cuando ya hablamos en el Sinaí, estamos hablando de Éxodo y Pascua. Es el paso del Mar Rojo, presencia del Señor en la liberación de su pueblo. En Éxodo 12, versículo 14 nos dice: este día será para ustedes un gran día y lo recordarán año tras año y lo celebrarán como una fiesta en honor de Yahvé. Bueno, ahí estaban todos los israelitas contentos, estaban porque Moisés les había hablado del Dios, ese Dios que se encontraba, que le daba esos mensajes de alientos, que iban a ser libres, que ya no iban a ser más esclavos. Entonces todas las familias, claro, querían esa libertad, y bueno, reunieron sus cosas, todo lo hacían en común, los tesoros, esos vasos, esos platos que tenían como tesoros, lo hicieron y lo llevaban custodiando. Los animales, también todo iba para el común, para ese tiempo que iban a estar, para alimentarse en todos. Todos vivían en unidad. Hasta llegó un momento en que ya obviamente pasaba el tiempo, sabemos que duró 40 años, y bueno, en ese tiempo comenzaron a desesperarse, comenzaron a renegar, a quejarse. Entonces Moisés hablaba con el Señor: tu pueblo se está quejando. Y el Señor, ante las necesidades, ante quizás también las contiendas que se estaban presentando ahí, había muchos que estaban haciendo cosas que no deberían hacer, dividiendo
dividiéndose entre ellos, y el Señor suplía, el Señor ve la necesidad, y entonces decían que tenían hambre y les mandó codornices, que querían pan y les mandó el maná del cielo. Entonces el Señor siempre estuvo con su pueblo, nunca los dejó abandonar, nunca los dejó, obviamente lo que les había prometido se los iba dando, pero ellos en su corazón ya se estaban endureciendo, estaban haciendo cosas que en esa promesa que le habían dicho, sí, te seguiremos, queremos la libertad, ya se estaban colocando incómodos y estaban haciendo cosas que no eran de acuerdo a lo que Dios les pedía. En esos momentos también muy fuertes para Moisés, porque el pueblo no comprendía, se estaba desesperando, y Moisés los catequizaba, o sea, él hablaba con ellos, le decía que con las armas, con las peleas, no se llevaba a ningún acuerdo. Entonces empezó a hablarles a cada uno, a organizar esas familias para que no hubieran contiendas, para que no vivieran en desunión. Y recordaba ahí pues la ley del Señor, ¿cierto? Que 6 días trabajando y 1 para descansar. Entonces estaba ahí pues obviamente en el momento de darle la gloria al Señor, en alabarlo, en dedicar un día solamente para el Señor como tal. Entonces vemos también que en el momento en el desierto que no tenían agua, el Señor los llevó a un sitio donde había agua, y obviamente el Señor les daba todo, y comenzaron ellos a renegar como tal, comenzaron a armar grupos, comenzaron a buscar como ejércitos, porque en ese momento que también estaban andando, también había grupos que los asaltaban. Entonces ellos aprendieron a defenderse, y pues obviamente pudieron continuar. Fue un momento muy fuerte, pero siguieron adelante escuchando a Moisés. Bueno, llega un punto en que Moisés se encuentra con su esposa Séfora y su hijo Garzón, y bueno, ya ve que ya todo el pueblo como tal debe estar de forma mejor organizada, y le dicen a Moisés que debería hacer grupos de 10, de 100, grupos donde cada uno de ellos esté alguien también dirigiéndolos, o sea, que delegue, para que obviamente se vayan entendiendo y él pueda seguir esa alianza con el Señor. Entonces ya como acomodándose todo, ya el pueblo caminaba bajo un mismo corazón, un mismo espíritu, pero había otra parte donde está Natán, donde siempre era como la división, siempre buscando como el tropiezo, el obstáculo, como la razón. Se quejaba mucho que era mejor que se hubieran quedado en Egipto, que allá tenían cebolla, que allá tenían carne, y que querían regresar, ¿cierto? Entonces esa contraparte que hacía que los que no estaban muy seguros comenzaran como tambalear, y pues obviamente comenzaron ahí querer a volver a esos dioses que tenían antes, porque el Dios que lo estaban conduciendo pues no veían como la llegada, como esa tierra que estaban buscando como tal. Entonces llega ese momento donde Moisés le pregunta a todos, todos quieren seguir a la tierra prometida, aceptan, y todos sí, aceptamos, pero entonces él dice, bueno, coloca los mandamientos, las tablas de la ley de Dios, y se las presenta al Señor, ¿cierto? Diciendo, el pueblo acepta esta alianza, ¿cierto? Entonces él se va
Y cuando ve en un muchacho Josué ese fuego de muchacho, ese fuego en que era dócil, le vio el que más adelante le podía delegar funciones, que confiaba en el corazón de él, que no veía traición, y lo fue educando, lo fue moldeando, le fue dando participación en las cosas de Dios. Y Josué lo acompañó hasta cierto punto cuando Moisés se iba a encontrar con el Señor para lo de las tablas de los mandamientos. En eso el pueblo, Aarón quedó como administrador. Y bueno, hubo un momento donde se dejó seducir por la razón, y el pueblo ya se estaba revelando como tal, y le decía que los tesoros que ellos habían confiado, que dónde estaban. Entonces Aarón fue y les mostró que estaban aquí, que están intactos, y ellos propusieron que ese tesoro pues obviamente no se podía dividir en partes iguales, que era mejor fundirlo, y con eso hicieron un becerro de oro, cosa que ellos sabían que estaba prohibido adorar otros dioses, que solamente era el Dios de Yahvé. Entonces, mientras que Moisés estaba con Dios hablando, el pueblo estaba traicionándolo, adorando un becerro de oro, donde obviamente se desataron pecados, donde voltearon la mirada a Dios. Al regresar Moisés y ver esa parte tan impresionantemente caótica, él rompe las tablas de los mandamientos, porque eso no fue lo que había pactado el pueblo. Entonces en ese momento Moisés habla con Aarón. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces Aarón explicó todo, y bueno, volvieron a retomar, volvieron a reunirlos, volvieron a hablar, los volvieron a que de verdad no desistieran del verdadero Dios, que es Yahvé. Entonces volvieron y empezaron de nuevo. Obviamente reconocieron el error, y ya Moisés en el momento que rompió pues las tablas, dijo: lo que han adorado será su castigo. Entonces fue un momento muy fuerte donde ellos tenían que comenzar de nuevo a reparar, a llevar de nuevo, y otra vez Moisés intercede ante el pueblo. Entonces Moisés le dice al Señor: el pueblo está arrepentido. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, vuelve y da otra oportunidad. Ellos siguen y siguen en ese camino, en buscar la tierra prometida. Llega un momento donde Moisés, por medio de Josué y otros líderes, se van a explorar la tierra prometida. Entonces ellos se van y Moisés se queda con el pueblo. Después de varios tiempo como tal, sigue Natán justificando la ley por su cuenta. Entonces sigue ese conflicto entre el bien y el mal, entre las cosas de hacer las cosas en Dios y también la desesperación, el de no creer. Y así pasa el tiempo cuando regresan nuevamente y vienen contentos porque encuentran una tierra que emana miel y leche, frutos, y muestran que esa tierra es la tierra prometida. Pero en ese caminar Moisés duda nuevamente. Él ya, mejor dicho, se sentía como que: Señor, si esto es para mí. Comenzó a dudar de su vocación, y el Señor le dijo
que él no iba a entrar a la tierra prometida. Para ir concluyendo este programa tan hermoso en el día de hoy, que es la importancia de Moisés, esa alianza con el pueblo. Y queremos que hay unos puntos muy especiales en esta historia de la salvación, que vamos a recordarlos para que quede grabado en nuestro corazón. Entonces son palabras claves que hemos visto en el día de hoy y que hace parte de esta historia de salvación y que también se acomoda muy bien a nuestra historia con Dios. Entonces, Egipto, el país de la esclavitud. La Pascua, fiesta de la muerte y la vida liberadora. El Cordero, el sacrificio que lleva a la libertad. El paso del Mar Rojo, camino de purificación. El pueblo de Dios que nace del agua. El desierto, un tránsito a realizar. El maná, alimento fundamental. El agua que emana de la roca. La zarza ardiente, el nombre de Dios. La alianza, fiesta de la ley liberadora. El decálogo, el don por excelencia. Las tablas de piedra, la palabra escrita. El arca de la alianza, la presencia de Dios. La tierra prometida, meta final. Y el becerro de oro, ídolos infundidos por el hombre. Hagamos oración. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado por medio de Moisés que has liberado al pueblo de la esclavitud y con ello celebrar la Pascua. A nosotros nos invita en el día de hoy que debemos también liberarnos de la esclavitud del pecado, que permitamos también que con cada uno de esos momentos de la confesión podamos hacer oración de alabanza, porque estamos con esa gracia santificante de estar unidos a ti, Señor. Te damos gracias por este camino de salvación que nos ha mostrado hoy tan importante con Moisés. Y hoy nos llama a cada uno de nosotros a hacer esa alianza contigo, Señor, de la misericordia, de la fidelidad, del amor, de la respuesta al Dios que nos ama. Te damos gracias por este programa, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y que nosotros también vayamos a ese encuentro contigo, que seamos con una conversión radical y con convicción. Te damos gracias porque has actuado en nosotros en el día de hoy, porque has marcado camino, porque vamos de la mano de la Santísima Virgen María en esta historia de salvación que trazamos contigo, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La invitación es para el próximo programa. ¿Qué pasó con esa tierra prometida? ¿Cómo llegaron? Por eso no te lo pierdas. Y cada vez que veas este programa, dale like para que llegue este programa a muchas almas y que sean momentos de conversión, de conocer esta historia de salvación, porque tú y yo somos parte de la historia de salvación con Dios. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.